maiteirori mba'éichapa jahechamíta ñane rembiaporãko árapegua jahechamíta mba'e apahína ha'e tero imeña rupi. Vamos a conocer qué es los sustantivos según su género. Upevana jahata ñane arandukápe togue, poteipa, poapýive, poteipa porundymeve. Vamos a trabajar la página 68 al 69 de nuestro libro de Guaraní. A ver, ya recogí Pepe. Apehei, tembiaporã, ambohovái. Terote que grande que lútico ñe'ẽ kuñátera kuimba'érehe. Oñe'ẽ kuimba'e, ella habla de hombre, se refiere a hombre. Tero tyvýra rybýtiko oñe'ẽ kuñárehe, tera kuimba'érehe. Oñe'ẽ kuñárehe, habla de la hermana de una mujer, por una mujer, se refiere a una mujer. Tero teindýra reindýtiko oñe'ẽ kuñátera kuimba'érehe. Oñe'ẽ kuñárehe, teindýra es hermana, se refiere a una mujer. Pero jarýipiko oñe'ẽ kuñátera kuimba'érehe. Yarýi es abuela, oñe'ẽ kuñárehe, habla de una mujer, menciona a una mujer. Neijahecháma, jaikuaaháicha tero ha'ehína chakáva ava, tera mymba, ka'avo ha mba'evera. Como sabemos, los sustantivos es la palabra que denomina personas, animales o cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora la clasificación según su género. Guaraní me'ẽitero kuéra ikatu ombohéra kuimba'étera kuñáme. Péicha jaguereko. En guaraní también se puede mencionar a los sustantivos según si es hombre o mujer, ¿verdad? Según su género. Upéichan jareko, tero kuimba'e, sustantivo masculino. Abejareko tesapyna lleva. Tu varu es masculino, tyke'ýra ryke'y, tyvýra ryvy, karia'y, taita, karia'y muchacho, joven, taita, abuelo, kaló, nombre, persona, mitad kuimba'e, niño, varón, memby kuimba'e, hijo varón, mitad karia'y, joven, adolescente, kunumi, hombre, varón, karai, señor, ta'ýra, ra'y, memby. Toda esta palabra se refiere a hombres, a varones. Upéjareko tero kuña, sustantivo femenino. Por ejemplo, tykéra ryke, hermana, kypy'y, hermana menor. Kuñata'i, jarýi, abuela, kame, Carmen, mitad kuña, mujer, adolescente, joven. Memby kuña, hija, mujer, temireko, esposa, ¿verdad? Todo esto designan a una mujer. Tero kuña, sustantivo femenino. Entonces acá tenemos sustantivo masculino y femenino. Aveitero kuéra guaraní meikatu oguereko ameña. También los sustantivos pueden tener estos géneros. Tero meña yoya, sustantivo común. ¿Qué quiere decir común? Que una palabra puede ser aplicado tanto a varón como a mujer, indistintamente, ¿verdad? Es común. Y gato tesapyna, mitad puede ser mitad kuimba'e o mitad kuña. Temimbo es alumno, puede ser alumno o alumna, una misma palabra se utiliza para ambos. Boejar puede ser varón o mujer. Entonces eso es sustantivo común. Tero meña'ýva, sustantivo neutro. Ha'e umi tero naimeñáiva, son los sustantivos que no poseen género en guaraní. No poseen, generalmente se refieren a cosas. Haija, lápiz, o ujaí, pizarra, apyka, silla, yboty, flor, ygary. Entonces son estas que no poseen género, ¿verdad? Son tero meña'ýva, género sustantivo neutro. Tero meñakuaa'ýva son los sustantivos epicenos, lo que no sabemos a qué género corresponde debido a su tamaño, ¿verdad? Generalmente se aplica a animales pequeños. Oñe'ẽ mymba michívare, animales pequeños, insectos. Por ejemplo, tajýi, tabare, lembu, cebo'i, ky. Son entonces cucarachas. Habla entonces de hormiga, cucaracha, escarabajo, lombriz, piojo, mymýi, que sería entonces polilla. Entonces por su tamaño no podemos distinguir si es masculino o femenino, pero entonces va a ser género epiceno. Meña,
Y a mi vez de vuelta, pues hey. Ahí, ambuete sapuna. Escribo ejemplos de tero cuimbae. Vamos a buscar más ejemplos de sustantivo masculino. Tero cuña, sustantivo femenino. Tero meña yoya, sustantivo comunes, ayepa. Ambuete sapuna, otro ejemplo. Tero meña uva, sustantivo neutro, también más ejemplos. Meña cuan uva, otro ejemplo. Upei amoy imba, tero cuimbae, tera cuimbae, ¿verdad? Entonces, completo con sustantivo masculino o femenino. Apeñamoita, pues eso ya se cata ñamoimba, ayepa. Vamos a completar con sustantivos. Upei ahí yo ayu, ahí puru, petein. Escribo oraciones y utilizo en cada uno. Tero cuimbae, bueno, vamos a escribir oraciones entonces utilizando sustantivo masculino. Tero cuña, sustantivo femenino, tero meña yoya, común, tero meña uva, epiceno, a tero meña cuan uva, no sea neutro, a epiceno, cuan uva, epiceno. Formular oraciones entonces utilizando cada uno de estos sustantivos. Nei a pequeño nivel de apo, aguye.